Bueno, chicos, de antemano les doy una cordial bienvenida a esta sesión educativa. Sí, mi nombre es Anthony Rosero, hago parte del staff de Light Community y en esta noche, día miércoles 29 de enero del 2025, vamos a hablar acerca de dos aspectos importantes dentro de los mercados financieros. Vamos a hablar un poco acerca de esa oferta y de esa demanda, cómo nosotros podemos identificarla, cómo nosotros podemos sacarle el mayor provecho en el momento de que logremos identificar esos puntos oferentes y esos puntos demandantes. Así que por favor, toma papel y lápiz para que tomes nota y te lleves la mejor información en este espacio, ¿ok? Así que bueno, chicos, en esta noche vamos a hablar acerca vamos a hablar un poco más bien de la definición, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos definir el tema de esa oferta y esa demanda? ¿Qué son esas zonas de oferta y demanda? Si bien es cierto, nosotros tenemos muy en cuenta que una zona de oferta y demanda son zonas de interés, digamos, por la parte alta, ¿sí? Y zonas de interés también que nosotros tendríamos, como lo tenemos aquí ya marcado por la parte baja. En este caso estamos tomando como ejemplo el activo del euro dólar. En ese orden de idea, nosotros podemos definir esa zona de oferta y demanda como esa posible representación, ¿no? Esa representación en que los precios de un activo, en este caso del euro dólar, ¿cierto? Los precios de un activo tienen una fuerte reacción. Generalmente suelen tener fuertes reacciones como te la estoy mostrando acá. Mírala que aquí existe una fuerte reacción. Este punto de liquidez que nos generó hoy el eurodólar también fue una fuerte reacción, ¿cierto? Y esa fuerte reacción es debido a un desequilibrio, ¿sí? Digamos que existe un desequilibrio, ¿sí? Entre esos compradores, ¿cierto? Compradores y entre los vendedores, ¿cierto? Digamos que estos puntos o estas áreas son claves para que nosotros logremos entender y quizá lograr prever o predecir ciertos movimientos a futuro. Entonces, un ejemplo, a partir de aquí, de esta zona que ahorita ya vamos a identificar si es una zona de oferta o de demanda, a partir de aquí nosotros podemos tener una interpretación donde posiblemente el precio me haga a mí un movimiento alcista o quizá posiblemente a mí me haga a partir de aquí un movimiento bajista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros logramos interpretar cuál sería una zona de demanda y una zona de oferta? Digamos que la zona de demanda es esa área, ¿cierto? Esa área donde se encuentran, ¿cierto? Es una área de presión, donde existe liquidez, donde existe bastante dinero, ¿sí? Pero entonces, esa área es un área compradora, ¿sí? Compradora. Aquí está invertido, ¿cierto? Quería ver qué tan atentos estaban. No quiero confundirlos, pero quería ver qué tan atentos estaban. Pero digamos que esa área supera, ¿de acuerdo? En este caso, supera, supera esa área a la zona vendedora. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar el color aquí. ¿Listo? Sería zona de venta y zona de compra. En este caso, esta área de compradores está superando el área de vendedores, no por tamaño, no te estoy diciendo de pronto por tamaño, sino por la cantidad de flujo de órdenes que se están adentrando dentro de este punto, ¿sí? Aquí probablemente existen un flujo de órdenes, está existiendo liquidez, digamos que se están encontrando muchos, pero muchos compradores dentro de esa zona de interés, ¿de acuerdo? Entonces, esos compradores están ejerciendo mayor presión en este caso, ¿sí? Mayor presión. Pero puede existir un factor el cual debes tenerlo muy presente. Un ejemplo, aquí venía un área donde los vendedores venían ejerciendo mucha fuerza, ¿de acuerdo? Mucha fuerza. Pero asumamos de que esta zona de interés, esta zona de compra está un poco más abajo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando el precio vino y aparentemente tenía mayor fuerza
esta zona alta, esta zona de vendedores, donde el precio continuó bajando, 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 y vino y encontró un punto favorable, un punto demandante donde el precio empezó a cambiar de sentido. Es decir, aquí entraron en marcha los compradores, ¿sí? Entraron en marcha los compradores y es allí donde empezaron a ejercer fuerza. Y ahí es donde existe esa disputa, ¿no? Esa disputa por la parte alta y esa disputa por la parte baja, en términos de que en la parte baja, pues obviamente se encuentran, ¿qué? Esos compradores, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es como la definición de quién emana mayor fuerza o mayor presión a la hora de que esos puntos de oferentes y demandantes se tomen la atribución de llevarse el precio ya sea hacia arriba o se tomen la atribución de llevarse el precio hacia abajo. ¿De acuerdo? Considero que muchos de ustedes ya tienen muy presentes estos conceptos. Sin embargo, como les repito, hay personas que están por primera vez dentro de estos espacios y no está de más que le demos un recorderis, que repasemos un poco acerca de esos puntos de oferta y demanda. ¿Sí? Sin embargo, obviamente, para poder identificar eso, no solamente yo puedo, o sea, más que todo, ¿cómo yo identifico esa presión que ejercen, ya sean los compradores o esa esa presión que ejercen los vendedores? ¿Listo? Eso yo lo puedo interpretar a través de la identificación dentro de los gráficos, que en este caso, vuelvo y repito, estamos en un activo del euro dólar. Me gustaría, vamos a tomar un activo que esté un poco más limpio. Perdón, vámonos por acá. Voy a tratar de borrar algunos dibujitos que tengo por aquí. Vale. Entonces, yo logro identificarlo a través de los gráficos, ¿sí? A través de los gráficos yo logro identificar esos posibles puntos pivot de oferentes o demandantes. ¿Y con qué fin? Ahí yo puedo localizar ciertas zonas, ¿sí? Y para yo empezar a localizar ciertas zonas de interés, debo tener parametrizado, debo entender y comprender de qué manera yo puedo identificar y basándome en qué herramientas y en qué información yo puedo identificar esas posibles zonas de ofertantes o de demandantes. ¿Listo? Lo primero que debo entender, o bueno, lo primero que debo identificar es tratar de buscar esos movimientos bruscos. Aquí estás mirando un movimiento brusco, quizá aquí estás mirando otro movimiento brusco, ¿de acuerdo? Quizá aquí también estás mirando otro, y posteriormente, bueno, aquí hay uno, aquí hay otro, ¿cierto? Digamos que esos movimientos mucho más pronunciados sería lo que a mí me permite identificar una posible estadía del precio dentro de una zona oferente o dentro de una zona demandante, o en su defecto dentro de una zona de compra o dentro de una zona de venta, ¿cierto? Cuando yo logro identificar esos movimientos bruscos donde el precio, digamos, haya tenido un cambio fuerte y repentino dentro de su precio, ¿cierto? Y obviamente que sea significativo como lo estábamos identificando anteriormente, estos movimientos, digamos que logran reflejarme a mí como analista profesional, ¿sí? Me logran reflejar una posible continuación, una posible fuerza que viene emanando, ya sea esta mayor parte de vendedores o esta mayor parte de compradores. Yo logro identificarlo, ¿sí? Estos movimientos, vuelvo y repito, reflejan ese fuerte, inclusive, desequilibrio. ¿Y por qué desequilibrio? Te voy a poner un ejemplo aquí. Cuando el precio está dentro de esta zona, digamos que el precio podríamos denominarlo de que dentro de ese punto se encuentra equilibrado. Digamos que no está ni teniendo un movimiento brusco alcista, como lo estábamos mirando acá, ni un movimiento brusco bajista, como lo estábamos identificando acá, sino que hay que un equilibrio. Y ese equilibrio es conocido como un rango, lateralización, consolidación, ¿de acuerdo? Y dentro de ese equilibrio, obviamente existe o entran nuevamente esos oferentes y demandantes. Aquí dentro hay una cierta cantidad de liquidez que digamos que todos estos que están aquí consumados, por llamarlo así, en algún momento dado deciden darle marcha o desenfundar o darle rienda suelta a esa liquidez para que el precio
continúe como originalmente venía, o ya sea bajando, ¿sí? Que en este caso está bajando, o por el contrario, a partir de este equilibrio, el precio haga un movimiento contrario y empiece a continuar, o bueno, haga un movimiento alcista a diferencia como lo venía haciendo anteriormente. ¿De acuerdo? Pero entonces, aparte de eso, ¿yo cómo puedo identificar un posible desequilibrio? Yo quiero, generalmente nosotros los traders buscamos ese desequilibrio. A nosotros nos encanta esto, esos movimientos fuertes. Esto nos aburre realmente. En el trading, el equilibrio, digamos que no es tan como tan digamos, tan extremo, tan excitante financieramente hablando, ¿cierto? De que esté así equilibrado. Oh, pero Anthony, yo puedo hacer pequeñas compras y ventas dentro de ese equilibrio. Vale, perfecto, está muy bien, claro que lo puedes hacer. Pero generalmente no es lo mismo esperar, digamos, que haya un movimiento dentro de un equilibrio en una distancia, digamos, de unos 25 puntos, como te lo estoy mostrando acá, a diferencia de que tengas un movimiento de unos 60 puntos. ¿De acuerdo? A mayor puntos de movimiento, en este caso se llaman pips, mayor pips de movimiento, pues obviamente vas a tener muchos más beneficios. Quizá el porcentaje por el que tú vas diariamente, hablando ya de un plan de trading, sea efectivo en la medida de que el porcentaje de pips que se te mueva sea mucho mayor a los que se encuentran dentro de un supuesto equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de eso, yo debo entender, y por eso les decía, chicos, debemos especializarnos en algunos activos, debemos especializarnos. Por ejemplo, mira que aquí el precio fue muy loco el día de hoy, ¿cierto? Fue muy loco, porque a partir de aquí te dijo, hey, aquí está, vamos a colocarlo en color rojo. Esa velita estaba más o menos así. Así se empezó a formar. Y obviamente esto reflejaba de que el precio iba a ser un movimiento semejante, ¿sí? Mira que el precio suele hacer movimientos repetitivos, el accionar del precio, en este caso el euro dólar, y a partir de un movimiento fuerte, bajista en este caso, lo que hace el precio es tratar de descansar. Es como si haz de cuenta que esto es un atleta, esto es un atleta. De repente viene tomando fuerza, viene corriendo, no sé, 10 kilómetros, de repente 10 kilómetros, al cabo de 10 kilómetros él necesita un descanso. Necesita descansar, necesita tomar aire, necesita recobrar fuerzas. ¿Para qué? Para en ese orden de ideas continuar bajando. ¿Listo? Entonces el atleta viene bajando por aquí y continúa bajando. Nuevamente recorrió ya no fueron 10 kilómetros, sino aquí fueron unos 20 kilómetros más, para un total de 30. Ya el atleta viene un poco más acotado y demás y necesita un poco más de descanso. ¿Cierto? Entonces él llega y se equilibra, empieza a tomar agua, empieza a consumir algún alimento, quizá digamos que sea una maratón muy, muy extensa, que tengas que tomar descansos y demás. Y de repente el atleta necesita nuevamente recobrar fuerzas. Una vez recobra fuerzas, bueno, ya vas aproximadamente 50 kilómetros en total y él decide correr, decide seguir corriendo. Corrió unos 5 kilómetros más, para un total de 55 kilómetros. ¿De acuerdo? Sin embargo, dentro de este punto, aquí, te dijo el precio o te dijo ese atleta que, bueno, quizá aquí pidió relevo, existió otro atleta por acá abajo, el cual fue un relevo y digamos que la maratón era 55 kilómetros teniendo un área descendente y quizá probablemente unos 30 kilómetros o unos 20 kilómetros de un área ascendente, ¿cierto? Pero para llegar a esa área ascendente se necesita un relevo. Y ahí es cuando entra el otro atleta, ¿sí? Entra el otro atleta y este atleta empieza a encaminar un movimiento contrario, ¿cierto? Y cuando empieza a caminar un movimiento contrario, recuerda lo que el atleta que venía descendiendo hacía. Hacía movimiento fuerte, recorrió 10 kilómetros, equilibró, recorrió otros 20, equilibró, recorrió otros 5 y ya prácticamente se le terminó el combustible, se le terminaron las fuerzas y obviamente él requiere recobrar esas fuerzas. Cuando llega el otro participante
o el que lo releva, en este caso es ese atleta que ya se va en ascenso, de repente recorrió sus primeros 5 kilómetros, por lo cual el precio, o bueno, el precio no, este atleta decide tomarse un descanso, decide tener un equilibrio, tomar combustible, tomar nuevamente un breve descanso con la finalidad de continuar, ¿qué? Subiendo en esa área ascendente. Pero, ¿qué sucedió? Aquí es donde nosotros debemos identificar esos posibles patrones y esos posibles engaños que nos puede mostrar el precio. Mira que aquí el atleta tuvo algo de confusión, ¿sí? O bueno, aquí existió otro atleta que le dijo, no, definitivamente este todavía no culminó esa maratón, por llamarlo así, y no sé si te está gustando el ejemplo o no. Pero entonces aquí el atleta le dijo, mira, tú todavía no culminas tu operación, a ti todavía te faltan 10 kilómetros más. Y de repente este atleta se dejó, el que iba por acá, se dejó llevar por esa intención, ¿cierto? Y consideró que a partir de aquí el precio o ese atleta iba a continuar bajando a recorrer esos kilómetros que le hacían falta. Sin embargo, sucedió algo extraño. ¿Cierto? Mira lo que pasó. El precio estuvo hasta acá, te hizo creer que iba a continuar haciendo este tipo de patrones, ¿sí? Y en el momento que el precio hizo una reversión, ¿sí? O este atleta hizo el relevo, iba a hacer un movimiento contrario, iba a hacer un movimiento ascendente, te hizo creer que eran mentiras, de que el precio iba a continuar bajando. Y aquí es cuando existen ciertas confusiones, aquí es donde existen ciertos temas emocionales donde muchos atletas llamados traders, ¿sí? Todos esos atletas somos nosotros los traders, se dejan dominar por esto, pero no tienen en cuenta, digamos, no dirigen su mirada hacia las huellas que ha venido dejando el precio. Aquí te dejo unas huellas bastante interesantes donde te dijo que la intención de hacer un movimiento ascendente era claro. Sin embargo, te dejaste seducir por esto. ¿Y qué sucede? Los atletas o nosotros los traders tenemos ciertos periodos de tiempo, tiempo en los cuales debemos respetarlos y esos tiempos nos permiten a nosotros tener una interpretación. ¿Qué quiero decir con los tiempos? Ponte en la tarea de identificar en este momento que en este caso estamos en un tiempo de 1 hora. ¿Cierto? Cada atleta de estos finaliza su recorrido cada hora. Fíjate acá, estamos a 12 minutos con 36 segundos prácticamente para que finalice este último atleta, ¿cierto? Este de aquí. A diferencia de este de acá, tú lo ves activo, lo ves con ganas como de continuar con ese movimiento ascendente, lo ves con el suficiente combustible, como lo mirabas acá, todo activo, hasta atleta que lo mirabas fuerte, vigoroso y con toda la energía para continuar en esa maratón. ¿Cómo lo ves a este atleta? Me gustaría que por favor me confirmes a través del chat. ¿Cómo lo logras identificar? ¿Cómo lo logras ver? ¿Qué crees que, a diferencia de estos atletas que vienen por acá, este viene ya cansado, ¿cierto? Por ahí me dicen bien agotado, ¿cierto? Viene cansado, con poca fuerza alcista, correcto. Está acumulando, ¿sí? Se está tomando un descanso, se está tomando un break, se está tomando un poquito de agua, o bueno, yo qué sé. Algunos quizás se me estén riendo, pero me están diciendo, este man está loco, ¿de qué es que me está hablando? ¿Cierto? Pero creo que me estoy haciendo entender, ¿cierto? Y esa es la manera de interpretar de cómo se comporta esto. Y esa interpretación es la que nos va a llevar a nosotros a poder lograr identificar esos puntos operentes y esos puntos de demanda. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos identificando que este atleta se está agotando, pues obviamente, yo debo entender y debo comprender que yo aquí, recuerda que a nosotros los atletas llamados traders, nos encanta este tipo de movimientos.
Y si ves este tipo de movimientos de atletas agotados, de atletas que te están engañando, que quizá te dijeron, hey, sí, yo me voy a continuar con ese movimiento descendente, pero por el contrario, continuó esto y se equilibró, se metió dentro de ese equilibrio. Y antes de ese equilibrio existieron movimientos fuertes. Y generalmente, según la historia, en un gráfico de una hora de lo que viene haciendo el euro, el precio cuando hace movimientos fuertes, equilibra, movimiento fuerte, equilibra, movimiento fuerte. Probablemente no estamos diciendo de que esto es 100% asegurado lo que pueda hacer, pero existe la probabilidad de que el precio en este momento, sí, en este momento, esté dentro de un posible equilibrio, lo cual no lo está demostrando, y según lo que venimos experimentando dentro de todo ese descenso, es que probablemente el precio equilibre, haga el movimiento fuerte, primeramente equilibre, movimiento fuerte, equilibre, movimiento fuerte, equilibre, movimiento fuerte, ¿sí? Entonces, cuando esto ya viene tomando esos movimientos fuertes, déjame decirte que estos puntos de equilibrio, ¿sí? Estos puntos de equilibrio, el precio logra buscarlos. Son objetivos donde el precio va a llegar a buscar. Y ahí es donde empieza a aparecer esos puntos demandantes y esos puntos oferentes. ¿Cierto? Es allí donde empiezan a aparecer. Entonces, de repente, ya existe, ya se equilibró, ya descansó lo suficiente y empezó a buscar esos objetivos. El primer objetivo que está buscando, y date cuenta que a partir de aquí bajó, equilibró, bajó, y el precio cuando viene y sube, intenta equilibrarse nuevamente donde existió un equilibrio anteriormente. Pero para yo empezar a deducir de que ese equilibrio es efectivo, debo aspirar a que el precio al menos me empiece a equilibrar un poquito más arriba, ¿sí? Que me empiece a equilibrar por acá. Porque si no hay un equilibrio un poco más arriba, date cuenta todo el espacio que me está dejando aquí, ¿sí? Me está dejando aquí prácticamente un hueco, ¿cierto? Entonces, el primer objetivo para yo poder deducir de que el precio pueda llegar a venirme a equilibrar esta parte alta que generalmente este movimiento ascendente me dejó, primeramente debo ir paso a paso. Y el primer microequilibrio, por decirte así, por decírtelo dentro de ese orden de ideas que existió, fue este de aquí, mira. Ah, pero Anthony, es muy diferente este equilibrio al que hubo acá, es verdad. Pero mira que acá, sin embargo, a pesar de que fue un movimiento un poco más corto, también existió equilibrio. Entonces, digamos que en algún momento dado, antes de venir a buscar este equilibrio alto, va a venir a buscar este de aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este atleta que venía desde arriba, descendiendo, te dejó huellas y aquí te dejó combustible, en este punto te dejó eh, esos puntos de descanso para que tú puedas tomártelos, para que puedas tomar fuerza y demás. Y probablemente dentro de este punto te estén esperando ciertos personajes, ¿sí? Ciertos personajes por la parte alta que ya han logrado equilibrar anteriormente, ¿sí? Han logrado equilibrarse anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene esto acá, ¿sí? Estos que están acá arriba, que ya han venido equilibrando el tiempo pasado, empiezan a ejercer presión. Empiezan a ejercer presión. Y ya estamos en una zona donde probablemente estos tengan la intención de llevarse, de no permitir que ese equilibrio continúe y antes, por el contrario, desequilibrarlo, ¿cierto? Y hacer un movimiento fuerte hacia abajo. Y aquí se encuentran ellos. Y están esperando a estos personajes que vienen por aquí. Los están esperando, definitivamente. ¿Cierto? Los están esperando. Están esperando a que equilibre y dicen, no, señor, usted todavía no puede continuar, todavía no ha terminado de equilibrarse, necesita tomarse un descanso, más bien, devuélvase un poquito, vaya y tome el suficiente combustible y si logra recobrar la suficiente fuerza,
ahí sí ya puede continuar con un movimiento a su favor, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un tipo de interpretación. ¿Cómo lo interpreto? Tú puedes decir, pero es que simplemente me estás hablando de una toma de liquidez por la parte alta, y que uno ve, sí, sí, que uno ve, sí, también, que un order block, sí, claro. Es terminología, obviamente, y debemos aplicarla, pero no hay nada más bonito que realmente esa interpretación sea natural, que tú logres identificar, que no te asustes por este tipo de movimientos. Ah, ¿qué sucedió aquí? De repente, perdón chicos, disculpen un momento. De repente llegaron y te asustaste aquí. Estabas aspirando de que el precio haga sus movimientos naturales. ¿Y cuáles son esos movimientos naturales? Movimiento fuerte, recorrido fuerte, pérdida de fuerza, equilibrio, movimiento fuerte, pérdida de fuerza, equilibrio, movimiento fuerte y tal. Pero existen escenarios en los cuales tú debes estar preparado y preparada. ¿Cuál tipo de escenarios? Como el que se nos presentó anteriormente, ¿cierto? Este fue un escenario. Que un escenario, hay algunos factores que impactan, como son esos factores macroeconómicos. Y este fue un factor macroeconómico que de alguna manera desequilibró el mercado, pero simplemente le dio un sacudón. Le dio un sacudón y nuevamente se equilibró y continuó con su fluctuación con la cual había iniciado, ¿cierto? Entonces aquí es cuando no logramos tener esa interpretación, ¿sí? No logramos tener esa interpretación, digamos que empezamos a cometer algunos errores que nos van a costar, ¿qué? Dinero. Nos van a costar dinero. Por ahí me dicen esas botellas de agua a ir a buscar. Así es. Entonces, cuando existen esos desequilibrios y tú dices, ay, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Si yo estaba mirando que esto estaba equilibrado y probablemente según lo que veníamos identificando, aquí ya está teniendo un cambio de dirección, que en este caso esto ya debe empezar a ascender. Sin embargo, aquí jugó una mala pasada, me quitó dinero, pero ¿qué sucedió? Quizás no tuviste en cuenta que aquí abajo existió un equilibrio. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a jugar con temporalidades. Pero tú me dices, pero en 1H yo no veo ningún equilibrio. Ah, bueno, pues si yo me bajo de pronto a 15 minutos. Ah, ya empiezo a mirar algo más claro de un posible equilibrio, pero yo tampoco lo veo como muy claro. Ah, bueno, me bajo a 5 minutos. Ah, por acá ya existió un equilibrio un tanto más pronunciado. Ya identifiqué de que el precio venía bajando, equilibrando, venía bajando, bajó, nuevamente equilibró y aquí ya empezó a cambiar de sentido, ¿cierto? Pero entonces ese sacudón de ese factor macroeconómico externo, ¿sí? Lo que hizo fue, dentro de ese sacudón, lo que hizo fue venir a equilibrar esto que teníamos por acá. Desequilibró, pero lo vino a buscar ese objetivo, ¿de acuerdo? Pero recuerda que por acá, tanto por la parte alta, existen esos personajes donde te dicen, no, todavía no debes continuar subiendo, recuerda que esto es de toma de fuerza, de que te equilibres para que continúes con tu movimiento. Y probablemente acá también, el precio hizo un movimiento fuerte, es verdad, pero existían estos de acá, ¿cierto? Personajes acá diciéndote no. Todavía, cuando vengas a buscar un equilibrio, no puedes todavía romper. Todavía no debes continuar con algo, con algún movimiento, algo semejante, sí, ¿de acuerdo? Que continúes bajando. ¿Y por qué? Porque según la interpretación que hemos venido ahondando en un gráfico de 1H, el precio venía bajando, equilibrando, bajando, equilibrando, bajando, pero aquí, dentro de esta zona, el precio decidió revertirse, cambiar de descendente a ascendente. ¿Por qué razón? Por este par de movimientos fuertes.
¿Por qué ese par de movimientos fuertes? Porque cuando existió equilibrio, el precio continuó bajando, equilibró por la parte baja, pero por el contrario hizo un movimiento distinto, contrario. Y quizá aquí existían una serie de personajes por la parte alta, ¿cierto? Que te decían, no, vete para abajo. Pero ¿sabes qué pasó? Este atleta apenas estaba encaminando su carrera, de manera que estaba enterito, estaba con toda la fuerza, con toda la energía. Entonces dijo, no, señores, permiso, yo tengo la suficiente fuerza, tengo la suficiente energía para ir a buscar un equilibrio que está mucho más arriba. ¿Y dónde está ese equilibrio? Por acá. Ay, pero yo no lo veo. Ah, bueno, vamos a buscarlo entonces. Vamos a colocar este cuadrito aquí, pero le vamos a cambiar de color, ¿cierto? Y nos vamos a sacar un gráfico de 15 minutos y, ¿por qué no? Un gráfico de 5 minutos. Mira aquí el equilibrio. Aquí está, tal cual, ¿cierto? Entonces, cuando ya el precio logró primeramente desequilibrar esto de aquí, tuvo la suficiente fuerza, pero obviamente ya había recorrido cierta cantidad de kilómetros, lo cual existía nuevamente una zona donde él se podía introspectar dentro de un equilibrio, lo cual lo hizo. En este momento estamos allí. Entonces, ¿yo qué puedo interpretar? Esto me dijo a mí de que hubo simplemente un sacudón del mercado. Lo que hizo fue venir a buscar ese equilibrio anteriormente que existió para volver a su estado natural. Y la probabilidad es existente, según lo que estamos identificando, que primeramente venga a buscar este punto de equilibrio por la parte alta. Nuevamente, que haga esto y venga a buscar este punto de equilibrio. Y veamos si este atleta, durante las siguientes horas quizá, tiene la suficiente fuerza, energía y demás para venir a buscar otro punto de equilibrio, que probablemente esté por acá arriba. Pero ahí es donde yo debo jugar con las temporalidades, ¿cierto? Estamos en un punto demandante oferente en un gráfico de 1H, pero yo entonces, dentro de toda esta zona, vamos a marcar una zonita por el medio, por aquí más o menos, a ver si encontramos algo de información, ¿cierto? Nos vamos a un gráfico de 15 minutos, nos vamos a un gráfico de 5 minutos, nos vamos a un gráfico de 1 minuto, ¿cierto? Giramos un poquito hacia atrás y miramos a ver si por la parte de este movimiento fuerte existe alguna zona de equilibrio. Hay pequeñas zonitas a equilibrar, como puedes darte cuenta, ¿cierto? Mírala aquí. Aquí hay dos zonitas a equilibrar. Inclusive por aquí hay otra, ¿cierto? Ahí está. Donde hubo equilibrio y en algún momento dado recuerda que el precio suele ir a buscar esos puntos pasados donde existió ese equilibrio, ¿cierto? Míralos aquí. Por aquí están. Por aquí los hemos marcado. Entonces, en algún momento dado, antes de tú dirigir tu mirada hacia ese punto alto donde existió ese equilibrio, ¿cierto? Lo que debo tener es interpretación y debo investigar, ahondar, ser curioso, bajar de temporalidad y buscar esos pequeños movimientos equilibrados que existieron, ¿cierto? Donde probablemente recuerda muy bien que el precio nunca se comporta de este modo, ¿cierto? El precio no te va a coger de un estallido e irte a buscar esta zona. Bueno, aquí me vas a decir, ah, pero aquí sí hubo un solo estallido. Bueno, ok, pero ya te mostré que en menores temporalidades, dentro de ese estallido, existieron ciertos movimientos fractales, ¿cierto? Esto se fraccionó. Entonces, pueda que en una temporalidad de 1H demuestre un movimiento fuerte donde este atleta tenga la suficiente energía para ir a buscar esa parte alta. Sin embargo, dentro de estos puntos, bajando de temporalidades, existen ciertos pivot de equilibrio donde el precio puede venir a buscarlo, buscarlo, rebotar, rebotar y finalmente venir a buscar esta parte, ¿cierto? Pero entonces yo solamente busco esos puntos favorables a través de esos equilibrios y desequilibrios, ¿no? Claro que no. Debemos empezar a determinar ciertos niveles. Y hay unos niveles matemáticos que te van a permitir identificar esos puntos favorables de equilibrio y de desequilibrio, ¿cierto? Y van a concordar y van a confluenciar con estos puntos de descanso donde el precio ha ido adquiriendo
o se ha ido generando a través del tiempo. En este caso, en un gráfico ¿qué? De 1H. ¿Listo? Hay una herramienta matemática que muchos de ustedes la conocen que se llama Fibonacci. Y para yo poder determinar ciertos niveles, ¿sí? Donde el precio logre rebotar o logre resistirse, ¿sí? Seguir subiendo o logre rebotar una zona de soporte por la parte de abajo, yo debo tener en cuenta esto. Tomo un retroceso de Fibonacci, identifico desde dónde desencadenó todo esa maratón bajista e identifico hasta dónde finalizó, ¿cierto? Inició acá y finalizó acá. Y mira que esos puntos pivot, te lo voy a demostrar en tiempo real, que cuando logras identificar esos puntos de equilibrio de manera muy responsable, hacen confluencia con unos puntos matemáticos y unos niveles que puedes lograr determinar y confluenciar donde el precio probablemente pueda nuevamente equilibrarse o al menos decirte no, que aparezcan ciertos personajes oferentes o demandantes que te digan no puedes continuar subiendo por ahora o no puedes continuar bajando por ahora. Devolvámonos a un gráfico de 5 minutos y de 1 minuto donde nosotros logramos identificar ciertos pequeños movimientos de equilibrio, ¿cierto? Míralos aquí. Los vamos a extender, ¿sí? Los vamos a extender. Vamos a tirarlos hacia la derecha. A ver dónde estoy. Aquí. Este también lo vamos a extender hacia la derecha. Aquí. Y este de acá también lo vamos a extender hacia dónde? Hacia la derecha. Nuevamente nos vamos a un gráfico de 1H, ampliamos nuestro gráfico, lo restablecemos y mira de qué manera se comporta esto. Primeramente, habíamos identificado un pequeño equilibrio dentro de la zona alta donde el precio habíamos deducido de que probablemente estos atletas vengan y me equilibren nuevamente esa zona alta, esto de aquí. Y mira cómo concuerda con un punto matemático. Un punto matemático del 38%. Y este punto matemático también tiene una interpretación. ¿Qué tipo de interpretación yo puedo tener a través de un punto matemático? Resulta y acontece que si un atleta te demuestra de que viene con fuerza, equilibra y viene con fuerza, primeramente debe tener un equilibrio aquí, pero continuar con fuerza y empezar a equilibrar por encima de esos puntos matemáticos. Eso a mí me va a dar como interpretación de que este atleta tiene la intención y tiene la capacidad de continuar con su maratón, por llamarlo así, ¿cierto? Estamos hablando de atletas. Pero por el contrario, estamos mirando de que el precio o este atleta, ¿cierto? Dentro de ese orden de ideas, está dentro de una zona de interés por la parte alta, en este caso por aquí, ¿cierto? Está por aquí, pero no se atreve a romper y por lo pronto viene por acá y busca nuevamente equilibrios por la parte baja y está vacilándonos por aquí, te hace esto y de repente empieza a ahondar por un punto matemático por la parte de abajo. Mira cuánta cancha tenemos nosotros. Tenemos mucha cancha por la parte de arriba. No solo es el 38%, tenemos el 50, 61, el 70, 78, el 90%, ¿cierto? Y esto a duras penas está vacilándonos en los primeros puntos. Digamos que aquí apenas llevan, ponle 5 o 7 kilómetros como mucho. Pero tienen que venir a buscar estos puntos de equilibrio, pero no tienen suficiente fuerza. ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo obligo a estos personajes de que logren venirme a buscar esta parte alta? Pero es que, Anthony, yo me encuentro en una compra. Yo me encuentro en una compra y yo deseo que estos atletas vengan y me busquen al menos la zona del 90%. ¿Y por qué quieres eso? Ah, porque a partir de aquí yo más o menos tengo ¿cuánto? Casi 100 pips. 100 puntos a mi favor. Pues déjame decirte que no estás interpretando. No estás interpretando de manera correcta. Simplemente te estás dejando llevar por lo que quieres, por el resultado. Te quieres dejar llevar tienes apego hacia el resultado. En este caso, estás pegado hacia el dinero. Tienes un apego al dinero.
¿cierto? Tienes un apego al dinero. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente no vas a tener como la transparencia, o digamos, ese sorfeo correcto para que logres interpretar, para que logres identificar esos equilibrios, desequilibrios, esas manipulaciones por factores externos fundamentalistas y todo ese tipo de cositas. No tienes porque estás cegado y estás cegada al resultado. Y para poder tener buenos resultados, primeramente debes tener una buena interpretación. Debes tener una buena interpretación. Entonces, volviendo al tema, supongamos que esto, en definitiva, no decidió, no decidió continuar subiendo, no decidió continuar subiendo, ¿cierto? Entonces la manipulación simplemente existió por acá. Bueno, entre comillas manipulación, porque recuerda que esos puntos de equilibrio, generalmente para los activos son atractivos, son como puntos imán, ¿cierto? Son como esos puntos de imán, son puntos atractivos. Entonces, como aquí hubo un equilibrio, el precio continuó bajando, vino hasta acá, no tuvo la capacidad tan siquiera de venir a romper estos puntos que ya han sido equilibrados, antes por el contrario, a partir de aquí, continúa con su movimiento o con su maratón bajista. Pero entonces yo, ¿cómo carajos hago? O aumentar mi probabilidad de éxito, si en realidad esto tiene más cara de venir a continuar con su maratón ascendente o va a continuar con su maratón descendente. ¿Yo qué carajos hago ahí? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Ah, bueno, entonces es ahí donde empezamos a jugar con las temporalidades. Y me gustaría que nos vayamos a una temporalidad semanal, ¿cierto? Y mira lo que identificamos acá. Movimiento fuerte, equilibrio, movimiento fuerte, equilibrio, movimiento fuerte, equilibrio. Y aquí está intentando cambiar. Y yo te hago una pregunta aquí. Según lo que estás mirando en un gráfico semanal, según estos atletas, ¿cierto? ¿Consideras de que este cambio a movimiento ascendente, estos par de atletas, o bueno, al menos este, tiene la suficiente fuerza para venir a buscar puntos de equilibrio por la parte alta, sí o no? Respóndeme en el chat. ¿Crees que tiene la suficiente fuerza para ir a buscar esos puntos de equilibrio por la parte alta? Según lo que veníamos explicando desde un principio. Esta de aquí. No estoy hablando de esta porque esta todavía no finaliza, porque le falta un día, casi 2 días. Esta todavía no, porque tengo que mirar cómo finaliza. Una vez finalizada, yo digo, bueno, por ahí me dicen sí, 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 ok. Sí, porque tiene cuerpo grande, ok, tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, está vigoroso este atleta, pues. Son atletas de live, que live siempre están dispuestos a enfundar herramientas e ir a la batalla, ¿cierto? Entonces, mira que esto obviamente tiene bastante fuerza, tiene mucha energía. Y generalmente cuando existen este tipo de personajes que son enérgicos, el precio suele buscar puntos de equilibrio por la parte alta. Mira, mira aquí. Y mirámoslo con puntos. Este atleta tiene a favor un porcentaje de rendimiento de 212 puntos. Y vamos a ver, según la experiencia de su equipo, que son los atletas de color verde, cuando han tenido, según el pasado, ese porcentaje de rendimiento de 212 puntos, ¿qué ha sucedido? Vamos a ver primeramente si hay un porcentaje que valide ese movimiento. Vamos a ver aquí. Mira que aquí hay uno de 233. 233, ¿cierto? Ah, pero mira que aquí equilibró y hizo una reversión. Ah, pero bueno, después de esa reversión, el precio continuó con su maratón y te dio casi 400 pips nuevamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es probable? Nos está haciendo algo semejante como lo que se está presentando en la actualidad. El precio está haciendo un movimiento fuerte. Probablemente dentro de este cuerpo anterior tiene que venir a buscar esos puntos de equilibrio. Una vez los busca,
ya tiene la suficiente fuerza para continuar con ese movimiento ascendente, ¿cierto? Con ese movimiento ascendente. Entonces, mira que si nosotros tomamos otro ejemplo acá, mira que esta tuvo un rendimiento de ciento que, casi que el mismo, este tiene poquito casi de 120 puntos. Míralo aquí. 113 puntos. ¿Cuánto habíamos dicho este? 222 aproximadamente. A partir de aquí, el precio, ¿sí?, de este activo vino y continuó con ese movimiento ascendente. Pero Anthony, ¿cómo yo interpreto eso? Mira que esto se encuentra por la parte de arriba. Esto se encuentra por la parte de arriba. Esto se encuentra por la parte de arriba. Yo necesito mirar algo que se encuentre, ¿por dónde? Por la parte de abajo. Ah, bueno, eso también es interpretación, ¿cierto? Este tipo de atletas ya están dentro, ¿sí? O ya han sido relevados por todos esos, por todos esos que venían dentro de esa maratón. Entonces vamos a buscar una maratón bajista como la que hubo acá, donde estos atletas continuaron bajando, 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 y a partir de aquí se presentó algo parecido. Se presentó este atleta fuerte con 164 puntos a favor, y mira lo que me hizo. Después de existir esto, el precio logró, sí, lo que veníamos mirando en un gráfico de UMH, equilibrar. Se equilibró una vez tomó fuerza. ¿Para qué? Para continuar subiendo. Y se encuentra en la parte de abajo a partir de una maratón bajista. Ah, ahí puedo interpretar algo. Claro que sí. Esto, después de una maratón bajista, se encuentra después de haber existido ese movimiento bajista. Y se presentó ese tipo de patrón. Y en este momento prácticamente se nos está presentando el mismo patrón. ¿Que es 100% seguro que se repita el mismo? No, pero tenemos noción, según lo que venimos interpretando, de que probablemente el precio puede ir a buscar esos puntos favorables de oferta por la parte alta o por la parte alta o por la parte baja, oferta o demanda, ¿cierto? En este caso estamos aspirando a que el precio venga y me busque o venga a equilibrar esta parte alta, ¿ok? Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos esa interpretación, ¿cierto? Dice, sí, porque el cuerpo es más grande, sí, hermano, podría ir a buscar el FBG de 1H y un pollo en el OB de 3 minutos. Genial. Qué lindo que es el tecnicismo, ¿no? Qué bonito que es la interpretación, ¿sí? Y, y yo prácticamente no mencioné tecnicismo. Yo hablé de manera muy natural, ¿sí? Y considero de que el mensaje que estoy intentando dar es claro, que si tenemos una correcta interpretación, pero tú me estás hablando con plastilina y parecemos unos niñitos de colegio como nos estás explicando. Nos estás diciendo que no entendemos. No, no te estoy diciendo que no entiendes. Tienes todas las capacidades. Simplemente de que la manera en que tú interpretes, puedes tener el tecnicismo habido y por haber. Puedes saber qué es un OB, puedes saber a cabalidad qué es un FBG, puedes tener en claro todo, pero si no tienes una interpretación, si no sabes marcar o al menos distinguir las huellas que ha dejado el mercado, te vas a ligar a ser una especie de bot, un bot que está en la búsqueda de ciertos parametrajes basados en tecnicismo. No estoy diciendo que lo técnico está mal, con eso nosotros surfeamos, pero una vez tienes las bases técnicas, debes tener también una interpretación correcta. Y esa es la manera de interpretar. No te estoy diciendo que tomes, no, es que Anthony me explicó de que estos son atletas. No, simplemente que es una manera en la que desgloses el mercado, desmenuces el mercado, trates como de buscarle sentido al mercado. De eso se trata. Porque, ¿qué pasa? Cuando estás dentro de esas operativas, ¿cierto? Cuando estás dentro de esas operativas, ¿qué sucede? Hay un factor
que te puede jugar una mala pasada, que son las emociones. Cuando hay emociones de por medio, pueden existir toma de malas decisiones. Y esa toma de malas decisiones se ve reflejadas en pérdidas de dinero. ¿Y por qué todo esto? Porque no hay interpretación. Debemos tener una interpretación, ¿correcto? Una interpretación que tengamos un sorfeo. Por eso te digo, todos los activos respetan la estructura. Todos los activos, tú le puedes aplicar ciertas estrategias y te la van a respetar. Pero lo más importante es que logres identificar esos puntos de oferta y demanda basados en la interpretación, en la naturaleza de los movimientos del mercado. A veces nosotros complicamos el trading. A veces en el trading menos es más. Nosotros le complicamos y le metemos tecnicismo y le metemos indicador tras indicador y le metemos ta. Ah, pero son rentables. Bueno, está bien, está perfecto. Simplemente es mi punto de vista y según lo que muchos traders con los que he convivido, con los que he venido hablando, concuerdan con ello, que la interpretación es la base del tecnicismo, una buena interpretación, no la rentabilidad. Para llegar a la rentabilidad debes tener, digamos, construidas unas bases como la interpretación, como una correcta gestión, como que tengas presente y muy en claro cuál es tu estrategia, tus confirmaciones, una correcta tolerancia emocional. Son muchos factores, ¿cierto? Este simplemente, digamos, es uno más de ellos. Sí, pero para que lo tengas presente y puedas de alguna manera desarrollar esas habilidades interpretativas que te permitan surfear dentro de los mercados de manera natural, sin irlos a forzar. Porque muchas veces nosotros queremos forzar al mercado a nuestro favor. Y muchas veces simplemente tomamos un FBG, un imbalance, un OB, un rebote, un point, lo que sea, y nos ligamos a eso y nos metemos en una operativa y nos estopeó. Y decimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, falta de interpretación. Falta de interpretación. Nos metimos donde no debíamos meternos. Nos metimos en un punto donde probablemente nosotros éramos la liquidez. A nosotros nos iban a liquidar. ¿Sí? A nosotros nos liquidan. Entonces, en el trading no hay nada estandarizado. No hay nada estandarizado. Esto es muy universal. Y aquí todo funciona. No, pero que mira, que yo soy rentable y solo los traders rentables que son eliotistas, solamente ellos son rentables. Mentira. No, lo que solo aplican ICT son rentables. Mentira, mentira. Simplemente, en el trading todo funciona. Pero el que yo te diga todo no quiere decir que vas a coger todo para aplicarlo. Recuerda la frase, en el trading todo funciona, pero muchas veces menos es más. Entonces, cuando utilizamos, somos más simples, somos más, digamos, prácticos. Muchas veces es más sana la operativa. Obviamente con una correcta gestión, ¿no? Siempre con una correcta gestión, ¿vale? Está totalmente analizado desde el mensual hasta M3. ¿Dónde, hermano? Lo tienes analizado desde un mensual hasta 3 minutos. Eso, no sé, creo que eso me trata de decir, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengan presente, ¿sí? Para que lo tengan presente. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Creo que el tiempo lo apremia. Ya voy más de una hora aquí hablando un poco de eso. Yo sé que esperaban oferta y demanda, tecnicismo puro. Estaban esperando eso, ¿cierto? Cierto que sí. Pero generalmente las sesiones son metódicas, son un poco más interesantes a mi modo de pensar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Y si te gustaría, me gustaría hacerle una pregunta en este momento. No sé cómo vienes en tu camino como trader, no sé cómo vienes en tu crecimiento, no sé cómo vienes en tu ritmo operativo y demás. De pronto sientes frustración, sientes desgana porque realmente no has obtenido las expectativas, los resultados que quieres.
Te hago una cordial invitación. ¿Te gustaría tener una mentoría uno a uno con un chico o una chica que hace parte del staff legal y que lleva años y años de profesión, el ser un trader, ¿cierto? Y te gustaría de pronto tener ese acompañamiento, ese acercamiento que te muestre el camino correcto de cómo llegar a percibir esa consistencia, esa rentabilidad. Te invito a que le des clic al enlace que te voy a dejar al pie de este video y te vamos a brindar toda la información correspondiente para que sigas creciendo y avances al siguiente nivel.